Hola a todas y todos quienes están viendo esta segunda sesión de conversación entrevista que hemos impulsado desde Dianova Chile con Dianova Internacional y nuestra red que tenemos en distintos continentes, distintos países en el mundo. Y a propósito, ¿no es cierto?, lo decíamos en la primera entrevista que tuvimos con Antonio, que efectivamente tiene relación con este debate a nivel internacional. Bueno, en Chile también ha sido muy fuerte el debate respecto de la despenalización o descriminalización, en particular de la marihuana, pero también de otras drogas que acá en Chile, digamos, son ilícitas como en muchas partes del mundo. Entonces, en ese contexto, como hemos avanzado, digamos, anteriormente, decíamos que vamos a hacer un recorrido por distintos países, digamos, que son parte de nuestra red también, además de un país invitado que es Brasil. Y en ese contexto nos parece de suma importancia y relevancia el conocer qué está ocurriendo en este escenario a nivel de organizaciones supranacionales, como Naciones Unidas, como el Consejo Europeo, una serie de organismos como la CICAD, organismos tanto supranacionales que están representados los gobiernos, como también todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas. Por lo tanto, en ese escenario nos pareció muy relevante contar con la participación en esta segunda oportunidad de Lucía Goberna Lehmann, y voy a dar algunos antecedentes de Lucía. Lucía, ella es bachiller en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Pompeu Fabra, con una pasantía en la Universidad Konstanz de Alemania. Posee un máster en estudios europeos también, formación ejecutiva en políticas de drogas por el Consejo de Europa, y también formada en liderazgo e innovación social de ONGs por ESADE, Escuela de Negocios, entre otras actividades académicas que ha tenido en su trayectoria. Y en relación a Dianova específicamente, es nuestra encargada a nivel internacional, ¿no es cierto?, principalmente de la red internacional, de las relaciones internacionales e institucionales. Por lo tanto le corresponde representar y escuchar, es nuestro sensor y receptor a la vez de Dianova Internacional en Naciones Unidas, como decían en las organizaciones que mencionaba, entre otras tantas, digamos. Por lo tanto, tiene una mirada bastante amplia y la idea de conversar con Lucía precisamente tiene que ver con eso. Bienvenida, Lucía, a esta segunda sesión, conversación, entrevista. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, Marco Antonio. Muy bien, gracias a ti por tu tiempo y disposición para acompañarnos en este trayecto que hemos iniciado. Bueno, y dicho eso, vamos a las preguntas. Efectivamente, vamos a comenzar con esta conversación. Y en primer lugar, efectivamente, a propósito de organismos supranacionales, Lucía, ¿qué nos puedes decir tú en relación a dar una pincelada, digamos, respecto de la situación mundial de las drogas, como contexto general, primero a partir? Sí, claro. Pues bueno, sinceramente la situación ahora mismo no es muy alentadora. Hace poco se publicó el Informe Mundial de Drogas del 2021, que lo publica anualmente la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Y simplemente por dar algunos datos de contexto, es que a nivel mundial se observa que hay un aumento de consumo de drogas. Respecto a la década anterior ha aumentado un 22%. Y sobre todo el aumento es en países en vías de desarrollo. Entonces, ahora por primera vez se ha hecho una proyección a nivel de consumo y, por ejemplo, se estima que en el 2030 habrá un 40% más de consumidores de drogas solo en África, por ejemplo. Entonces, por un lado, hay mayor consumo de drogas, pero es que además las drogas cada vez son más potentes, cada vez son más peligrosas. Hay una proliferación constante de nuevas sustancias psicoactivas y eso supone un problema muy, muy grave. Y además se une en que también en algunas de ellas se está modificando la percepción del riesgo de los consumidores. Por ejemplo, este es el caso del cannabis. El cannabis de hoy en día es mucho más potente y más adictivo que el cannabis de hace una década. Sin embargo, la gente joven tiene una percepción del riesgo más bajo. En cuanto a la COVID, ¿cómo está afectando? Pues lamentablemente afecta más a las personas vulnerables. Esto les hará que a medio y largo plazo estén más expuestas al consumo, pero también a la involucración en actividades en los mercados ilícitos de drogas. Y aparte, como digo, esto se espera que las consecuencias tengan un medio y largo plazo.
Por el contrario, los mercados de drogas en la COVID han demostrado ser muy resilientes, se han adaptado muy bien a las restricciones y de hecho han innovado bastante, cosa que es un problema. Hoy en día las ventas online de drogas suponen incluso un cambio en las pautas de consumo. Pero bueno, para dar una pincelada más positiva, es decir que también la COVID pues, ha incentivado la innovación, por ejemplo, de los servicios de drogas, especialmente en el ámbito de tratamiento y reducción del daño. Ujú. Hay muchos más datos en el informe, como ya mencionaba, en el informe mundial de drogas, simplemente quería dar una pincelada. Perfecto. Sí, efectivamente, bueno, como tú bien dices, efectivamente yo creo que en países en vía de desarrollo ocurre en Latinoamérica, efectivamente que los niveles de consumo de distintas sustancias han aumentado considerablemente y acá en Chile en particular lo mismo el consumo de cannabis. De hecho, lo que tú señalabas que tiene mayor adictividad, digamos, en el caso de la cannabis en particular, hace 3 años a la fecha aproximadamente que a Chile está llegando la marihuana de Colombia, que de acuerdo a los estudios señalados por el Ministerio Público de Chile, es alrededor de 6 o 7 veces más, Ujú. con mayor concentración, por lo tanto tiene mayor poder de adictividad que una marihuana que se usaba efectivamente hace una década, como tú señalabas. Sí. Por lo tanto, Y es una también problemática. señalar Sí. que creo que, por ejemplo, en la última década, bueno, el cannabis es de lejos la sustancia ilícita que más se consume en todo el mundo, Ujú. y en la última década se estima que ha aumentado su consumo en 18%. Es decir, Altísimo. Y claro, y respecto a la percepción de riesgo también es un tema, bueno, acá en Chile es complejo porque la percepción de riesgo respecto a eso está en el orden del 15 a 20%, que es ujú, bajísimo para, ujú, para ujú, efecto de lo que genera eso. Estamos hablando de una población infanto-juvenil, digamos, que tiene esa percepción de riesgo en edad escolar. Entonces es bastante complejo. ujú. Bien. Lucía, en este contexto, dada esta situación que tiene sus bemoles, ¿no? Y además hay temas contextuales de cada país, de cada continente. En términos generales, ¿cómo tú ves el tema de la drogodependencia? Me refiero desde el punto de vista probablemente, hay, hay, hay enfoques que tienen que ver desde el punto de vista de la seguridad pública, desde el punto de vista de la salud pública, de los derechos, etcétera. Sí, es Qué, que qué ves tú respecto de estos organismos supranacionales y cómo ves tú este tema? bueno, pues para empezar a clarificar que no todas las personas que consumen droga presentan problemas de drogodependencias, ¿no? Que de los datos que se dan, por ejemplo, en Naciones Unidas, el año anterior se estimaba que 275 millones de personas habían consumido drogas, pero se estima que de este un 13% presentan trastorno por consumo de sustancias. Entonces, este es un tema a tener bien presente. Y una de las cosas que me gustaría resaltar es que lo que es clave es entender esta problemática desde la óptica de la salud pública, ¿no? Naciones Unidas entiende que la drogodependencia es un trastorno de salud en el que intervienen múltiples factores. ¿Qué factores son? Por ejemplo, la pobreza, el nivel educativo, la marginación social. Son aspectos que inciden en presentar problemas de drogodependencia. Entonces, cualquier respuesta que se le quiera dar tiene que tener en cuenta o tiene que achacar a estos factores. Entonces, las políticas se tienen que centrar, por supuesto, en las personas. Y luego también otro de los principios que parece muy evidente, pero que no siempre lo es que las políticas de drogas tienen que estar siempre en plena consonancia con los derechos humanos. Hoy en día hay políticas de drogas que violan los derechos humanos y que tienen consecuencias muy negativas, a veces inesperadas, no solo para las personas que consumen drogas, pero también para las comunidades y para el desarrollo de una sociedad. Ujú. Hoy en relación a eso de los derechos humanos que tú planteas, no sé si hay algún indicio en los organismos supranacionales respecto de, por ejemplo, de lo que se hace en Uruguay en relación a tener un registro de las personas que está asociado obviamente a la regulación en Uruguay, ¿no? A la regulación y a la despenalización que ya se hizo, digamos, cuando ellos partieron aproximadamente por ahí por el 2012. Pero hay posiciones encontradas respecto de, por ejemplo, contar con un registro de consumidores particulares, digamos.
Bueno, a nivel de derechos humanos, yo ahora me refería a debates un poco a lo mejor más macro, Ujú, porque realmente cada país tiene sistemas de regulación ujú, completamente diferentes. Entonces yo ahora realmente desconozco si sobre el registro hay algún debate en concreto. De ujú, derechos humanos sí, y es bueno, y es un tema que está en boga, que desde hace unos cuantos años se está alineando mucho la política de drogas con derechos humanos, porque hay factores, pues desde países que aplican la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, mm. desde sistemas de tratamientos obligatorios, o sea, que no son voluntarios, bueno, una larga lista que ahora no solo es tratado en foros de políticas de drogas, sino también en foros de derechos humanos. Y esto es un gran avance. Perfecto, ahora te entiendo, te entiendo. Claro, ahora podría pensarse también que, bueno, tú mencionabas algunos aspectos que están asociados a esto, y claro, hay probablemente muchos países tienen que ver también con temas estructurales, que están asociados a la pobreza, que están asociados a la segregación, como tú señalabas, exactamente. Por eso es Ujú, multidimensional el tema. Ujú. totalmente. Lucía, respecto de si pensamos de algún modo en diferentes aproximaciones que hay hacia el problema de las drogas, probablemente respecto de enfoques de reducción de la oferta y demanda, bueno, sabemos que efectivamente en el mundo se inició una guerra contra las drogas que ya lleva 60 años y que efectivamente creo que todos sabemos que esa guerra contra las drogas no ha tenido ningún resultado positivo, digamos. En el fondo esa guerra Ujú, está perdida. ujú. ¿Qué es lo que se está debatiendo hoy día? ¿Qué es lo que se está conversando a este nivel? Pues claro, en cuanto a las aproximaciones, pues hay tantas aproximaciones y tantos modelos como realmente países hay en el mundo, ¿no? Porque las Ujú, realidades son muy cambiantes y aparte este es un tema que en algunos países, yo diría que por desgracia está muy politizado, ¿no? Entonces, como comentabas, hay dos enfoques y ahora simplificándolo mucho, ¿no? Está el enfoque de la reducción de la demanda que se basa es en que haya menor o un menos nocivo consumo de drogas, que son todo un tipo de políticas que van más hacia el área sanitaria, de prevención, tratamiento, reducción de daños, rehabilitación, por ejemplo, y luego está todas las políticas encaminadas a la reducción de la oferta, que tiene que ver con incidir con la capacidad de producir, distribuir, el blanqueo de drogas, violencia, etcétera. Entonces, como comentabas, la guerra contra las drogas ya hoy en día se sabe que no ha sido beneficiosa. Bueno, y es más, es que en muchos sentidos ha sido contraproducente. La guerra contra las drogas se basa en unas políticas excesivamente punitivas, centradas en la prohibición, en la represión, y que han puesto, o sea, el punto de mira es la reducción de la oferta, dejando bastante de lado la reducción de la demanda. Hoy en día ya es muy controvertido, aún hay muchos países que utilizan ese enfoque por ejemplo, en casos no solo que no han visto reducido, digamos, la cantidad de drogas que se trafica o que se cultiva, si es que en algunos casos incluso se ha aumentado. Y, y bueno, aún así, aún que haya informes, que haya estudios que demuestren que esto no es así, pues ya digo, hay países que se siguen anclando en ese enfoque. Lo que se está abogando desde el nivel internacional, desde el nivel de los foros en los que asistimos, Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, por ejemplo, son en enfoques equilibrados, ¿no? Entre la ujú. reducción de la oferta, que tiene que estar, por supuesto, y la reducción de la demanda. Pero aquí, como comentaba antes, enlazándolo, la base de todo es que tiene que haber un respeto de los derechos humanos, que tienen que estar enfocadas a la persona. Entonces, esto suena muy bien, ¿no? El problema es cómo se ¿Cómo implementa, hacerlo? cómo no se queda simplemente en ser un papel. Entonces, ahí es donde están realmente los retos de hoy en día. También aquí destacar que por supuesto, como decimos, las problemáticas que experimenta cada país son diferentes. No hay un solo modelo y yo creo que no debería haberlo para todos los países porque no es lo mismo la realidad de un país que, por ejemplo, se ve como un país de tránsito de tráfico de drogas, que a lo mejor tiene consecuencias más devastadoras en cuanto a la violencia o al crimen, o países que son más receptores de drogas y que tienen unas consecuencias más en el plano sanitario sobre el consumo de esas drogas, o incluso los países que son cultivadores o productores que incluso pueden tener una parte de la economía, una parte de la población que dependa de ello. Entonces, lógicamente, los enfoques irán variando.
exactamente. Mira, interesante lo que plantea. Bueno, uno no puede abstraerse del contexto local, ¿no? De la realidad propia que uno le toca ver acá en Chile, a propósito de lo que tú señalabas. Hay varios elementos ahí que tú tocaste. Bueno, en el caso chileno en particular, yo diría que Chile siempre se planteó hace unos 15 años atrás aproximadamente, y tal vez un poquito más, no, si Chile es un país de paso. Ujú, No es un tema, digamos, el tema de la droga. Y claro, y pasó una década y efectivamente Chile es un país que está produciendo droga, se ujú, está cultivando droga, se ha sumado ya, inclusive se ha sumado el tráfico de armamento asociado a la droga. Hay territorio, hay población, hay poblados en Chile en donde ya también, comillas, por decirlo de algún modo, están tomados por el narcotráfico. Por lo tanto, efectivamente hay una serie de problemáticas que se han agudizado y ciertamente ujú. Chile no es el único país a nivel latinoamericano que está en esas condiciones y que lamentablemente va en aumento. Y como bien tú decías, efectivamente cada país tiene su contexto, sus especificidades, sus particularidades que efectivamente también sería importante que la política tradicional, digamos, entienda que este es un problema de salud pública y de derechos Ujú, humanos, como tú ujú. efectivamente señalas, y no un tema meramente político, que traiga dividendos más o dividendos menos. Totalmente, y aparte también en los últimos años se está enlazando también no solo con los derechos humanos, sino también con el desarrollo de las comunidades, con lo como comentas, tienen mucho que ver las políticas de desarrollo alternativo que se pueden llevar a cabo en países productores. Entonces, como hay enfoques de guerra contra las drogas que no tenían en cuenta el impacto que podían tener sobre la población, como eso está cambiando y eso se tiene que tener en consideración si realmente se quiere tener un impacto efectivo, eficaz, Ujú. ¿no? Como hay que cambiar un poco la mirada y el abarcar el todo y como digo, el bienestar de, o sea, la salud pública, las personas, pero las comunidades y el desarrollo de esas sociedades. Exactamente, exactamente. Lucía, bueno, hemos navegado de algún modo por una mirada a nivel macro, ¿no es cierto? Institucionales, de colectivos, de sociedades, como acabas de señalar. Ahora respecto hay un tema que tiene que ver con la aproximación que hay respecto al consumo del consumo de las drogas, y Ujú, está asociado al tema de la descriminalización por una parte, ujú, o, y por otra parte también de la regulación. ujú. Cómo se ve esto? ¿Cómo se está tratando esto a nivel internacional? Pues bueno, como comentabas, hay diferentes grados, ¿no? Por un lado estaría lo que es la prohibición, que en ese estatus pues, el consumo de drogas estaría penado. Luego está la siguiente fase, que sería despenalización o la descriminalización, que seguiría siendo un delito, pero ya no pasaría a ser un delito penal, ¿no? Entonces, la sustancia seguiría siendo ilegal, pero la conducta de consumirlo no sería. Entonces, en las Ujú. políticas de drogas, el tema de la descriminalización o despenalización, se utilizan ambas palabras, Sí, puede tener unas consecuencias muy devastadoras en la vida de las personas porque puede suponer un encarcelamiento, estigmatización, discriminación de usuarios y también, sobre todo, que dificultan enormemente el acceso a servicios de tratamiento y de reducción del daño. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de políticas. Y luego en el tema de la exacto. legalización, es donde ya se cruza la línea, ¿no? Entre lo que está prohibido y lo que está permitido, y hay diferentes maneras de hacerlo. Lógicamente, se puede hacer de manera regulada, que es permitirlo, pero estableciendo ciertos límites, y luego también se pueden hacerlo de un mercado libre. Entonces, a nivel internacional, a este respecto, pues sí que hay unos convenios internacionales. Lo que pasa es que algunos de ellos tienen 60 años de trayectoria, y entonces no han sido modificados a lo largo de estos años. Y esto Ujú. es problemático, ¿por qué? Porque, como Claro. vemos, la realidad de drogas cambia constantemente Ujú. y requiere el poderse adaptar. Entonces, con el tema, sobre todo, del estatus legal del cannabis,
es cierto que hay países que lo han legalizado, regulándolo más o menos, como Uruguay, como algunos estados en Estados Unidos. A nivel jurídico internacional, viola las convenciones internacionales, como digo, entonces ahora hay una llamada a modificar esas convenciones y de hecho la Organización Mundial de la Salud ha promovido una actualización de los criterios para categorizar el cannabis recientemente y esto ha supuesto un giro radical en lo que son las políticas de drogas porque es un proceso muy largo y muy controvertida. Y, y aquí viene un poquito el aspecto de que realmente son recomendaciones técnicas, ¿no? Realmente se debería ver como una evidencia científica y en muchos casos se han politizado y esto es un poco la problemática. Ah, Entonces, sí. no, te voy a decir esto, interesante porque esto nos dista hoy día también a propósito de, un paréntesis, ¿no? A propósito del informe que acaba de salir del IPCC sobre el cambio climático, que efectivamente son temas, el tema de las drogas, el tema del cambio climático, son temas que la política no mira la evidencia, no mira la Ujú. evidencia, y eso trae, y esas son las consecuencias que tenemos en estos dos ámbitos, y el ámbito de las drogas no queda exento de aquello, ¿no? Lucía, efectivamente tú lo que estabas señalando, los últimos puntos que tocaste, tiene que ver de algún modo también con esto, probablemente deben haber algunos puntos, digamos, de consenso a nivel internacional. Ahí, en ese sentido, de todas estas conversaciones que se llevan adelante, estos acuerdos o semiacuerdos, ¿qué puntos de consenso crees tú que hay en este minuto donde también uno puede decir, ah, esto es importante tenerlo, considerarlo, mirarlo, digamos, de los distintos países? Pues sí, aquí las buenas nuevas es que bueno, en el 2016 tuvo lugar una reunión que se le conoce como UNGAS, porque el Ujú, nombre oficial es la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema de las drogas. Y este momento fue como una catarsis para las políticas de drogas a nivel mundial, ¿no? Porque fue un momento en el que se tomó el pulso y se cambió un poco la perspectiva a nivel de políticas de drogas. Por contexto, ¿cómo fue así? Pues porque hubo países que en ese momento tenían graves consecuencias de políticas pues, más represivas, entonces fueron países que a lo mejor animaron más el debate y algunos de ellos están en América Latina. ujú. Entonces se puso sobre la mesa y fue el momento en el cual se hizo una clara apuesta, como iba comentando antes, por alinear las políticas de drogas con los derechos humanos, la promoción de la salud, del concepto de salud pública y con el tema del desarrollo, ¿no? Enlazarlo también con los objetivos de desarrollo sostenible y de todos en la misma línea, ¿no? Entonces, este fue un punto, ya digo, una catarsis a nivel de políticas de drogas. Por supuesto, hay temas que a lo mejor pudieron suponer más una decepción, pero bueno, en política de drogas todo se hace por consenso y esto es muy importante remarcarlo porque se tiene que llegar a un consenso, no se pueden tomar decisiones que no sean así. Entonces, desde que se acordó la UNGAS en el 2016, que fue por unanimidad por todos los países, sí que ha habido como una escisión, porque ha habido países que a lo mejor lo han considerado más progresista de lo que podrían estar ellos de acuerdo. Y en el 2019 hubo otro encuentro, otro punto importante a nivel de políticas de drogas y ahí sí que se vio más una escisión entre países que abogaban por ir más en la línea de UNGAS y otros que a lo mejor querían retractarse un poquito más y alinearse más con políticas con objetivos más de reducción de oferta. Entonces, bueno, hoy en día está un poquito, bueno, pues hay controversia, como siempre la ha habido, pero lo bueno es que al tener este documento de referencia, pues bueno, hay un amparo detrás. Y luego también que, como comentaba antes, también es un tema que cada vez se está teniendo más la visión holística y de trabajar también desde diferentes ámbitos, pero también desde diferentes foros de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, en el 2018 también se aprobó lo que se llama como la posición común de drogas de Naciones Unidas, que esto se creó un grupo de 31 agencias de Naciones Unidas, 31, que no son pocas, y, y hicieron como un punto de acuerdos de cómo avanzar. Y, por ejemplo, solo para que te hagas una idea, entre estas agencias estaba ONU-SIDA, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o la Oficina del Alto Comisionado para Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo. Y uno de los puntos que se incluyeron es que abogaban por una descriminalización del consumo como una manera de mejorar pues el acceso a los servicios, una mayor protección de derechos humanos, etcétera. Entonces,
Esto, por un lado, está la publicación, es un referente, pero a la vez no se ha llegado a ningún acuerdo dentro de la Comisión de Estupefacientes, que es el organismo que representa a Ujú. los estados y que serían los que podrían establecer a lo mejor una directriz más claros al respecto, pero ahí no se ha hecho a día de hoy. Entonces, bueno, pues como digo, hay acuerdos, pero también hay desacuerdos. Claro. También es importante, como digo, las realidades son muy diferentes, estar de acuerdo en estar en desacuerdo, porque no se puede tampoco avanzar en todos a la vez, pero al menos sí que en estos puntos claves que haya tantas agencias que lo hayan analizado y que vean el impacto de la acción sobre otros ámbitos, pues cabe tenerlo en cuenta, lógicamente. Oye, bueno, efectivamente, de acuerdo a lo que tú señalas, efectivamente esto no es, de acuerdo a lo que tú señalas, esto no es dicotómico, no es blanco-negro, no es despenalizar o no despenalizar, Ujú, tiene sus bemoles, digamos, ¿no? Porque como tú bien señalas, ujú. efectivamente cada país es un contexto determinado, inclusive Latinoamérica, que uno puede decir, claro, los países somos bastante parecidos, pero cada cual tiene sus particularidades, por lo tanto no se puede generalizar respecto de esto. Eh, No, por eso creo que es tan clave que la perspectiva desde la que la mira sí que se trate de aunar. Es decir, de partir de derechos humanos, perfecto. ¿Con qué medidas se puede llegar a una mejor salud o bienestar para las personas? O sea, ese punto de partida, ese sí que creo que es clave. Exacto, claro. Claro, tú mencionaste dos, diría yo como dos ejes. Yo, si interpreto lo que estás señalando, diría como dos ejes: salud pública y derechos humanos. Son como las. Sí, y también incluiría el de desarrollo, sí. Perfecto. Ujú. Perfecto. O al menos es la Bien, pues, interpretación de la que nosotros nos aferramos, por la que hacemos claro, mayor incidencia y el camino que queremos seguir. exactamente, exactamente. Oye, Lucía, bueno, creo que es bastante importante, interesante, digamos, y aporta, digamos, todas las miradas que has puesto en la mesa en respecto de estos organismos supranacionales en relación a este contexto general y global de lo que es el tema de las drogas hoy en día, y también mirando un poco en retrospectiva lo que hemos ido conversando y que has ido dando cuenta. No sé si tienes algo que agregar al respecto, digamos, algo que sientas que se me ha quedado en el tintero para poder añadir, digamos. Ujú. Bueno, más que se me ha quedado en el tintero, pues reforzar lo que ya he dicho, ¿no? De la importancia de tener esta mirada holística, de entender la problemática no simplemente desde un ángulo, sino desde el gran abanico que es. Y también ser un poco innovadores respecto a no quedarnos anclados, yo creo, con lo que antiguamente se hacía o con tal, porque realmente la realidad está cambiando. Ujú. Entonces, me parece importante el ser flexible y y también muchas veces es prueba y error. No sé, esto es una visión más mía, ¿no? Pero que realmente mientras se siga una línea clara, se evalúe, se monitorice, se haga un seguimiento propio, pues me parece interesante. Por supuesto, exactamente como dice, es prueba y error, ensayo y error, ¿no? De hecho, yo recuerdo que cuando se inició el proceso en Uruguay, en algún minuto escuché a Mujica, que fue el presidente Mujica en su época, digamos, que inició este proceso, y él señalaba que no sé, dijo, no sabemos qué va a ocurrir en 5 o 10 años más. Solo ahí lo vamos a saber con Ujú, respecto a la política esta que se estableció de claro. despenalización, efectivamente. Lo interesante, como tú dices, efectivamente, es ser flexible a partir de entender de que efectivamente este es un tema que está constantemente cambiando, y así lo hemos visto también en países como Chile y en Latinoamérica en general. Lucía, un tremendo agradecimiento por tu tiempo, tu disposición, por efectivamente ilustrarnos, digamos, con esta mirada global respecto del tema de drogas. Así que nuestro agradecimiento, digamos, nuevamente por tu tiempo y disposición a estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Ujú. Bueno, y efectivamente esperamos que quienes estén revisando, mirando esta conversación, también puedan después, más adelante,
tanto ver la anterior, los que no la han visto, como ver la que viene más adelante, ¿no? De acuerdo a este itinerario que señalábamos al principio, que vamos a continuar haciendo con distintos países a través del mundo, digamos, para ir mostrando distintos contextos que nos permitan ampliar la mirada y flexibilizar la mirada respecto a cosas de lo que señalaba Lucía. Así que muchas gracias a todos y todas por escucharnos y próximamente estaremos nuevamente conectados.